Cuando Cáncer descubre que alguien ha hablado mal de él a sus espaldas, se desata en su interior una tormenta emocional de proporciones épicas. No es solo una cuestión de orgullo o de ego herido, sino de traición, de una daga invisible que atraviesa su confianza y su sensibilidad. Cáncer, el protector del hogar, el guardián de los lazos afectivos, no solo escucha con los oídos, sino que siente con el alma. Y cuando percibe que alguien ha mancillado su nombre en su ausencia, el impacto no es solo intelectual, sino visceral, profundo, demoledor. Al principio, el golpe lo recibe en silencio, como una marea que sube sin que nadie lo note. No estalla de inmediato, no se lanza a la confrontación sin antes analizar cada detalle. En su mente, repasa las palabras, reconstruye las conversaciones, trata de encontrar explicaciones, busca un motivo que le ayude a comprender. ¿Fue una broma malinterpretada? ¿Fue un comentario sin malicia? ¿O acaso la traición es intencionada, calculada, despiadada? Esta fase de introspección puede ser dolorosa, porque Cáncer no solo lidia con el hecho en sí, sino con todo lo que implica. La confianza es un pilar fundamental en su mundo, y cuando ésta se tambalea, todo su universo se sacude. No es un signo que se tome la traición a la ligera. Su memoria es prodigiosa, y lo que otros olvidarían con facilidad, él lo guarda como una cicatriz imborrable. Pero no es una víctima indefensa, no es alguien que se deja pisotear sin más. Su sensibilidad, que muchos confunden con debilidad, es en realidad una fuente inagotable de poder. Porque Cáncer no solo siente profundamente, sino que también aprende de cada herida, y cada desilusión lo fortalece. Si alguien ha hablado mal de él, tarde o temprano lo sabrá. La intuición de Cáncer es legendaria, y su capacidad para leer entre líneas, para percibir lo que no se dice, le permite unir las piezas del rompecabezas con una precisión asombrosa. Cuando llega el momento de enfrentar la verdad, lo hará a su manera. No siempre con explosiones de furia o confrontaciones abiertas, sino con la inteligencia emocional de quien entiende el valor de la lealtad y la importancia de la justicia. Puede optar por la distancia silenciosa, esa estrategia devastadora en la que simplemente corta lazos sin previo aviso, dejando a la persona traicionera en un vacío gélido donde antes había calidez y protección. Puede también, si la situación lo exige, confrontar con palabras afiladas y certezas irrefutables. Porque cuando Cáncer decide hablar, cada frase tiene un peso que marca. No es un signo que se enrede en discusiones banales, pero cuando su paciencia se rompe, sus palabras pueden ser como olas que arrasan con todo. Pero su reacción más implacable es la indiferencia emocional. Para Cáncer, la peor condena no es la venganza directa, sino el destierro emocional. Si alguien traiciona su confianza, es probable que nunca más vuelva a acceder al santuario de su afecto. Cáncer, quien alguna vez protegió y cuidó con devoción, se convierte en un enigma impenetrable, en un muro infranqueable donde antes había un refugio seguro. Para quienes han disfrutado de su cariño, perderlo es una caída en el abismo, porque Cáncer no ama a medias, pero tampoco olvida cuando le fallan. Sin embargo, no todo es sombra en su reacción. Su capacidad de amar es tan grande que, si la persona muestra un arrepentimiento genuino, puede ofrecer una oportunidad de redención. No será fácil, no será inmediata, pero si siente que el remordimiento es verdadero, si percibe que el lazo puede sanar, quizás decida dar otra oportunidad. Porque en el fondo, Cáncer no es un signo que disfrute del rencor. Es un alma que busca conexiones auténticas y valora más la paz que el conflicto. Pero esa paz no se negocia con la falsedad. Si alguien pretende jugar con su confianza después de haberla traicionado, se encontrará con un muro infranqueable, con un océano que ya no los llevará de vuelta a la orilla. Así es Cáncer cuando descubre que han hablado mal de él. Un mar en calma que oculta corrientes implacables, una luna brillante que guarda en su reflejo memorias indelebles. No olvida, no se doblega, no se deja arrastrar por la maldad ajena. Aprende, se fortalece y sigue adelante, sabiendo que quien juega con su confianza ha perdido algo invaluable, su presencia, su amor y su lealtad inquebrantable. Cáncer no solo reacciona a la traición con dolor o decepción, sino que su respuesta también está influenciada por la relación que tenía con la persona que habló mal de él. No es lo mismo descubrir que un conocido lejano ha hecho comentarios hirientes a que lo haya hecho alguien cercano, alguien en quien confiaba y con quien compartía su mundo interior. Cuando la traición proviene de alguien con quien tenía un vínculo profundo, la herida es más grande y su reacción más significativa. No se trata solo de orgullo herido, sino de una sensación de pérdida,
como si de repente se diera cuenta de que lo que consideraba sólido y sincero era en realidad una ilusión. La reacción de Cáncer también está determinada por el contexto en el que descubre la traición. Si la información le llega de manera casual, por terceros, su mente se sumerge en un proceso de análisis minucioso, revisando conversaciones pasadas, actitudes sospechosas y pequeños detalles que antes no parecían importantes pero que ahora adquieren un nuevo significado. Si, por el contrario, la traición le es revelada de forma directa, si alguien le dice cara a cara que ha hablado mal de él, su respuesta puede variar entre el silencio ensordecedor y una mirada cargada de emociones contenidas, o una respuesta verbal que, sin gritos ni aspavientos, transmite una verdad imposible de ignorar. Cáncer no necesita gritar para hacer que sus palabras pesen. En su fuero interno, cuando la traición lo golpea, Cáncer experimenta un duelo. Porque para él, las relaciones son sagradas, y el hecho de que alguien le haya fallado es una forma de pérdida. Puede pasar por fases de negación, donde se niega a aceptar que esa persona era capaz de hacerle daño, intentando buscar justificaciones, tratando de convencerse de que todo es un malentendido. Luego viene la tristeza, un estado melancólico en el que siente que algo en su mundo ha cambiado para siempre. Puede encerrarse en sí mismo, refugiarse en sus pensamientos, evitando confrontaciones inmediatas mientras lidia con su dolor. Pero la tristeza da paso a la claridad, y con ella, una decisión. El acto de alejarse de quien lo ha traicionado no es impulsivo ni momentáneo. Es una decisión meditada, en la que sopesará si realmente vale la pena mantener a esa persona en su vida o si es mejor soltarla sin mirar atrás. Cuando opta por el distanciamiento, su ausencia se siente como un vacío imposible de llenar. Cáncer es un signo que brinda calidez y protección, y cuando retira ese escudo, el cambio es abrumador. Muchos de quienes lo han herido se dan cuenta demasiado tarde de lo que han perdido, pero para entonces, Cáncer ya ha cerrado la puerta. No con odio ni con rabia, sino con la certeza de que quien no supo valorarlo, no merece su cercanía. A pesar de su naturaleza emocional, Cáncer no se deja consumir por la amargura. No es alguien que se embarque en vendettas ni que busque destruir a quienes le han hecho daño. Su venganza, si acaso se le puede llamar así, es la evolución. Se convierte en una versión más fuerte, más sabia, más selectiva con las personas a las que deja entrar en su corazón. No busca demostrar nada a nadie, pero con el tiempo, quienes lo subestimaron se dan cuenta de que la pérdida fue suya, no de Cáncer. Su capacidad para sanar no significa que olvide. Lleva consigo la lección aprendida y la usa como un escudo para protegerse de futuras traiciones. No deja que la deslealtad lo convierta en alguien cínico o desconfiado, pero sí en alguien más consciente de a quien entrega su confianza. Sabe que su corazón es un tesoro y que no todos merecen la llave de su mundo interior. La traición no lo destruye, lo moldea, lo fortalece, lo ayuda a evolucionar. En el fondo, Cáncer sigue creyendo en la lealtad, sigue apostando por los lazos genuinos, pero ahora con la sabiduría de quien ha aprendido que no todos son dignos de su entrega. Su mayor victoria no es la confrontación ni el ajuste de cuentas, sino su capacidad de seguir adelante sin permitir que el dolor lo defina. Y esa, sin duda, es la mayor fortaleza de su espíritu. Cáncer no solo reacciona emocionalmente cuando descubre que alguien ha hablado mal de él a sus espaldas, sino que también experimenta una transformación interna que altera su forma de relacionarse con los demás en el futuro. Cada traición, cada deslealtad, deja una marca que lo obliga a replantearse sus límites, sus expectativas y su manera de confiar. Aunque en apariencia pueda parecer que sigue siendo la misma persona, dentro de él algo cambia, se vuelve más cauto, más observador, más exigente con quienes deja entrar en su círculo cercano. No se trata de volverse frío o desconfiado por completo, sino de desarrollar un instinto más afinado para detectar la falsedad antes de que le haga daño. La intuición de Cáncer es una de sus armas más poderosas y, cuando alguien le falla, este sentido se agudiza aún más. Se vuelve capaz de notar con mayor rapidez los gestos ocultos, los silencios incómodos, las miradas esquivas y los cambios sutiles en el comportamiento de quienes lo rodean. Ya no se conforma con las apariencias ni con las palabras bonitas, ahora busca hechos, consistencia, demostraciones reales de afecto y lealtad. Su capacidad de analizar el entorno se vuelve aún más profunda, casi como si pudiera leer las intenciones de los demás antes de que sean expresadas en palabras. Cuando descubre que alguien ha hablado mal de él, Cáncer también evalúa el impacto que esto puede tener en su reputación y en sus relaciones con terceros.
No le gusta la idea de que otros puedan tener una percepción errónea de su carácter debido a los comentarios malintencionados de una persona desleal. Si bien no suele defenderse con agresividad, tampoco permitirá que su imagen sea pisoteada sin más. De manera estratégica y sin caer en provocaciones, buscará la forma de esclarecer las cosas, dejando en evidencia la falsedad sin necesidad de entrar en conflictos innecesarios. Prefiere que la verdad hable por sí sola, confiando en que el tiempo y su propia coherencia demostrarán quién es realmente. Cáncer también es un signo que, aunque sufra, tiene una resiliencia emocional extraordinaria. Al principio, puede sentirse abrumado por la decepción, pero con el tiempo, aprende a transformar ese dolor en sabiduría. En lugar de quedarse estancado en el resentimiento, utiliza la experiencia como un recordatorio de que no todas las personas merecen su entrega incondicional. Aprende a establecer filtros más estrictos para sus relaciones, aunque esto pueda hacer que su círculo se reduzca, también garantiza que quienes permanezcan en su vida sean realmente leales. Su manera de actuar después de una traición varía dependiendo de la persona involucrada. Si quien lo traicionó fue alguien a quien consideraba un amigo o un ser querido, su reacción será más profunda y significativa. Puede intentar comprender las razones detrás de la traición, pero si percibe que no hay una verdadera justificación, se alejará sin titubear. En cambio, si la persona que habló mal de él es alguien con quien no tenía un vínculo cercano, es probable que simplemente lo ignore, pues no considera que valga la pena desgastarse emocionalmente por alguien irrelevante en su vida. A pesar de su aparente dureza después de una traición, Cáncer sigue siendo un signo con una enorme capacidad de perdón. No significa que olvide o que permita que lo lastimen nuevamente, sino que prefiere soltar la carga del rencor para no dejar que ésta le impida avanzar. Si la persona que lo lastimó demuestra un arrepentimiento genuino, es posible que le dé otra oportunidad, pero siempre con cierta reserva. No permitirá que vuelvan a herirlo de la misma manera y, aunque decida seguir adelante con esa relación, lo hará con una mentalidad diferente, más prudente y menos entregada. El proceso de sanación de Cáncer no es lineal. Hay momentos en los que la herida parece cerrada, pero basta con un recuerdo, un comentario o una sensación para que el dolor regrese momentáneamente. Sin embargo, con el tiempo, aprende a integrar esa experiencia en su historia sin que ésta lo consuma. Se da cuenta de que su valor no depende de lo que otros digan de él y que la verdadera fortaleza está en seguir siendo fiel a sí mismo a pesar de las decepciones. Uno de los aspectos menos evidentes de la reacción de Cáncer ante una traición es su manera de canalizar el dolor. En lugar de enfrentarlo de manera directa como lo haría un signo de fuego, Cáncer tiende a buscar refugios emocionales en los que pueda procesar sus sentimientos sin interrupciones externas. Puede sumergirse en sus recuerdos, escribir, escuchar música o incluso volcar sus emociones en alguna forma de arte o creatividad. No es raro que encuentre en la expresión artística un escape para liberar todo lo que lleva dentro sin necesidad de confrontaciones abiertas. Además, su manera de actuar también puede cambiar en función de su estado emocional en el momento en que descubre la traición. Si se encuentra en un periodo de estabilidad y fortaleza, puede reaccionar con mayor ecuanimidad, procesando la situación con madurez y desapego. Sin embargo, si está pasando por un momento de vulnerabilidad, la traición puede afectarlo de manera mucho más intensa, llevándolo a un estado de introspección profunda y, en algunos casos, a aislarse del mundo hasta que haya sanado lo suficiente como para seguir adelante. El impacto de la traición no solo se limita a la relación con la persona que habló mal de él, sino que también influye en su manera de interactuar con otros en el futuro. Cáncer, al ser un signo protector por naturaleza, puede volverse más celoso y posesivo con sus relaciones cercanas después de haber sido herido. Puede desarrollar un instinto más fuerte de querer proteger a quienes ama del mismo tipo de traiciones que él ha sufrido. En algunos casos, esto puede llevarlo a ser más reservado con sus pensamientos y emociones, compartiendo menos de sí mismo hasta estar completamente seguro de que la persona que tiene enfrente merece su confianza. Sin embargo, a pesar de todo el dolor y la decepción, Cáncer no se deja vencer. No permite que la traición lo defina ni que el rencor lo consuma. Con el tiempo, se da cuenta de que su mayor poder radica en su capacidad de seguir amando, de seguir creyendo en la bondad de quienes realmente valen la pena. No deja que el daño que le han causado lo transforme en alguien frío o insensible, sino que usa la experiencia para fortalecerse y evolucionar. Al final, la reacción de Cáncer ante la traición no es solo una cuestión de dolor o venganza, sino de aprendizaje y transformación. Aunque cada herida deja una marca, también le brinda una nueva perspectiva sobre quién merece su amor y quién no.
sabe que su corazón es un tesoro y que no todos merecen acceso a él. Por eso, cuando alguien habla mal de Cáncer a sus espaldas, más que enfurecerse o buscar represalias, simplemente aprende, crece y sigue adelante, sabiendo que su verdadero poder radica en su capacidad de sanar sin perder su esencia. Cáncer, al descubrir que alguien ha hablado mal de él a sus espaldas, no solo reacciona desde la emoción y la intuición, sino que también activa una profunda capacidad de observación y análisis estratégico. Aunque es un signo de agua regido por la luna, dotado de una sensibilidad extraordinaria, también posee un instinto protector que lo impulsa a evaluar cada detalle antes de actuar. No solo siente el golpe de la traición, sino que también se pregunta qué motivó a la otra persona a actuar de esa manera, que busca ganar con ello y hasta qué punto ese daño puede afectar su entorno. La percepción que Cáncer tiene sobre la traición varía dependiendo de su madurez emocional y de las experiencias que haya acumulado a lo largo de su vida. En su juventud o en sus primeras experiencias de deslealtad, puede reaccionar con mayor dramatismo, permitiendo que las emociones lo arrastren a una espiral de tristeza o ira. Sin embargo, con el tiempo aprende que no todas las traiciones tienen el mismo peso y que, a veces, la mejor respuesta no es una confrontación directa, sino una retirada estratégica. Cáncer sabe que no es necesario hacer justicia con las propias manos, porque la vida, de una forma u otra, termina poniendo todo en su lugar. Uno de los aspectos menos explorados de la reacción de Cáncer ante la traición es la forma en que puede experimentar sentimientos contradictorios. Por un lado, está el dolor de la deslealtad, la sensación de que su confianza ha sido burlada y su nombre ensuciado. Pero por otro, puede surgir un deseo de comprensión, de querer entender que llevó a la otra persona a hablar mal de él. En ocasiones, incluso puede llegar a culparse a sí mismo, preguntándose si hizo algo para provocar esa actitud, si en algún momento dio pie a que lo criticaran o si podría haber evitado la situación. Esta introspección puede ser agotadora, pero también le permite crecer y fortalecer su carácter. Cuando la traición ocurre en un entorno social o profesional, Cáncer se vuelve aún más calculador en su respuesta. No es un signo que actúe por impulso cuando hay más en juego. Si está en un grupo de amigos o en un ambiente laboral donde su reputación puede verse afectada, optará por manejar la situación con inteligencia, recopilando información antes de tomar una decisión. Puede que al principio se mantenga en silencio, observando cómo se desarrollan los acontecimientos, pero cuando finalmente decide hablar, lo hace con una precisión que desmonta cualquier mentira o tergiversación que haya sido dicha sobre él. No necesita levantar la voz ni perder la compostura, su mejor defensa es la verdad y la coherencia con la que siempre se ha manejado. En el ámbito familiar, la traición se siente como una herida aún más profunda. Cáncer es un signo ligado a la familia y a los lazos de sangre, por lo que descubrir que alguien cercano ha hablado mal de él es una de las experiencias más dolorosas que puede enfrentar. En estos casos, su reacción no es inmediata, sino que atraviesa un proceso interno de dolor, decepción y, en última instancia, redefinición del vínculo con esa persona. Puede seguir tratando con ella por compromiso o por lazos familiares, pero nunca volverá a mirarla con los mismos ojos. Para Cáncer, la lealtad en la familia es sagrada, y cuando se rompe, algo dentro de él cambia para siempre. La forma en que Cáncer maneja su dolor es otra faceta importante de su reacción ante la traición. A diferencia de signos más explosivos que necesitan confrontar y expresar de inmediato su enojo, Cáncer canaliza sus emociones en la introspección, el arte, la música o el refugio en su mundo interior. Puede encerrarse en su espacio seguro, rodearse de las pocas personas en quienes realmente confía y permitirse sanar en silencio. No siempre expresa lo que siente abiertamente, pero en su interior vive un torbellino de emociones que necesita ordenar antes de poder continuar con su vida. A nivel psicológico, la traición deja una huella en su subconsciente, y esto puede afectar su forma de relacionarse con nuevas personas en el futuro. Puede volverse más reservado, menos dispuesto a compartir aspectos íntimos de su vida, o incluso desarrollar una especie de radar emocional que le permite detectar señales de falsedad o doble cara en quienes lo rodean. Aunque este mecanismo de defensa lo protege de nuevas heridas, también puede hacer que se prive de experiencias positivas con personas que sí merecen su confianza. Por eso, con el tiempo, Cáncer aprende a equilibrar su instinto de autoprotección con la capacidad de abrirse nuevamente cuando siente que es seguro hacerlo. Su sensibilidad no significa que sea fácil de manipular. Aunque su naturaleza compasiva lo lleva a dar segundas oportunidades cuando percibe un arrepentimiento sincero, también sabe distinguir cuando alguien solo busca aprovecharse de su nobleza.
Si siente que la persona que habló mal de él no muestra un remordimiento real, no perderá el tiempo enredándose en discusiones o buscando explicaciones. Simplemente se alejará y dejará que el peso de la traición recaiga sobre quien la cometió. En el fondo, Cáncer confía en que las energías se equilibran y que, tarde o temprano, la persona que lo hirió comprenderá lo que perdió. Cuando finalmente ha sanado, Cáncer no vuelve a ser el mismo. Cada experiencia de traición lo transforma, lo hace más fuerte, más sabio y más selectivo con sus relaciones. No se amargará ni permitirá que el dolor lo convierta en alguien rencoroso, pero tampoco repetirá los mismos errores. Ha aprendido que no todos los que sonríen a su lado son realmente aliados y que, en la vida, hay momentos en los que es mejor dejar ir antes que aferrarse a vínculos tóxicos. Su mayor venganza no es el odio ni el deseo de que la otra persona sufra, sino su crecimiento personal. Seguir adelante sin permitir que la traición lo defina es su victoria más grande. No necesita demostrar nada a nadie, porque su mayor satisfacción es saber que sigue siendo auténtico, noble y fuerte a pesar de las decepciones. Y mientras aquellos que lo traicionaron quedan atrapados en su propio veneno, Cáncer sigue avanzando, más sabio, más resiliente y más dueño de su destino. Cáncer, al ser un signo regido por la luna, tiene una conexión profunda con las emociones, los recuerdos y los ciclos internos que moldean su vida. Cuando descubre que alguien ha hablado mal de él a sus espaldas, no solo reacciona desde una herida presente, sino que revive todas las veces que ha experimentado una traición similar. No ve los eventos de manera aislada, sino como piezas de un rompecabezas emocional que se entrelaza con su historia personal. Esto lo lleva a conectar la situación con experiencias pasadas, algunas de las cuales pueden estar enterradas en su subconsciente, intensificando su dolor de una manera que otros signos no entenderían. No es simplemente una traición más, es un eco de todas las decepciones acumuladas, un recordatorio de que la confianza es un tesoro frágil y que, una vez rota, es difícil de restaurar. Este proceso de conexión con su pasado no siempre es consciente. Puede manifestarse en la forma en que Cáncer se repliega dentro de su caparazón, evitando el contacto con quienes podrían consolarlo, porque siente que debe procesar la herida en soledad antes de poder compartirla con alguien más. Se convierte en un guardián silencioso de su propio sufrimiento, permitiéndose llorar en la oscuridad, lejos de miradas curiosas, porque odia sentirse expuesto en su vulnerabilidad. Su tristeza no es ruidosa ni escandalosa, es un dolor silencioso, profundo, que se instala en su interior como una marea que sube y baja, arrastrando consigo fragmentos de confianza rota. Sin embargo, la introspección no es su único mecanismo de defensa. Cáncer es un signo cardinal, lo que significa que, a pesar de su sensibilidad, tiene una voluntad fuerte y una determinación que no deben subestimarse. Una vez que ha procesado la traición, comienza a pensar en su siguiente paso. No es de los que reaccionan impulsivamente ni buscan venganza de manera abierta, pero tampoco olvida ni deja pasar las cosas sin más. Su respuesta depende de quien haya sido el responsable de la traición, del contexto en el que ocurrió y de cuánto daño haya causado. Si la persona que habló mal de él era alguien a quien tenía en alta estima, su reacción puede ser desgarradora. No solo se siente herido, sino que también se enfrenta a una crisis interna sobre su propia capacidad de juzgar a las personas. Se pregunta cómo pudo haber confiado en alguien que resultó ser desleal y qué señales pasó por alto en el proceso. Esto puede hacer que durante un tiempo se vuelva aún más reservado y desconfiado, analizando con más cuidado a quienes lo rodean y estableciendo límites más rígidos en sus relaciones. No es que quiera aislarse, sino que necesita sentirse seguro antes de volver a abrir su corazón. En el caso de que la persona que lo traicionó sea alguien con quien tiene que seguir interactuando por circunstancias inevitables, como un compañero de trabajo o un miembro de la familia, Cáncer desarrolla una estrategia basada en la distancia emocional. Puede seguir manteniendo la cordialidad y la educación, pero ya no habrá calidez en su trato. Es como si levantara una muralla invisible entre él y la otra persona, permitiendo que se acerque lo suficiente como para cumplir con lo necesario, pero nunca más de lo estrictamente requerido. Esta capacidad de aislarse emocionalmente mientras sigue funcionando en su entorno es una de sus mayores fortalezas y una de las razones por las que muchas personas subestiman su verdadero poder. Otro aspecto menos explorado es la forma en que Cáncer usa la memoria como una herramienta de defensa y aprendizaje. No olvida fácilmente las traiciones, pero no por rencor, sino porque cada una de ellas se convierte en una lección que refuerza su intuición. Con cada experiencia dolorosa, aprende a leer mejor a las personas, a detectar patrones de comportamiento que podrían indicar futuras deslealtades y a fortalecer su instinto protector.
Esta capacidad de recordar detalles específicos de las acciones y palabras de los demás le permite actuar con una inteligencia emocional sorprendente, respondiendo de manera precisa cuando la situación lo requiere. Su relación con la justicia también juega un papel importante en su reacción ante la traición. Aunque no es un signo vengativo en el sentido tradicional, Cáncer tiene un fuerte sentido de lo que es justo y lo que no. No soporta la idea de que alguien actúe con impunidad después de haberle hecho daño, y aunque no siempre buscará una confrontación directa, hará lo posible para que la verdad salga a la luz. Puede ser a través de sutiles comentarios que revelan las contradicciones en la historia de la persona que lo traicionó, o mediante la simple decisión de mantenerse firme en su integridad hasta que el tiempo exponga quién era realmente cada quien. Para Cáncer, la venganza no es necesaria cuando la propia coherencia y dignidad terminan hablando por sí mismas. Otro aspecto poco mencionado es la manera en que Cáncer busca consuelo y sanación después de una traición. Al ser un signo profundamente conectado con los lazos emocionales, es posible que recurra a sus seres más cercanos en busca de apoyo. Sin embargo, no lo hace de manera impulsiva ni con cualquiera. Necesita sentirse seguro de que la persona con la que habla es alguien que realmente entiende su dolor y que no lo juzgará por lo que siente. Puede refugiarse en su familia, en un amigo de confianza o incluso en recuerdos de momentos felices que le ayuden a sobrellevar la situación. En algunos casos, puede encontrar consuelo en la naturaleza, el arte, la música o cualquier actividad que le permita procesar sus emociones sin necesidad de explicarlas en palabras. A pesar de todo el dolor que pueda sentir, Cáncer tiene una increíble capacidad de regeneración. No permite que las traiciones lo destruyan por completo, porque en el fondo sabe que su verdadera fortaleza radica en su capacidad de seguir sintiendo, de seguir creyendo en las personas correctas y de construir lazos que realmente valgan la pena. Su sensibilidad no es una debilidad, sino una fuente de poder que le permite conectar con la vida de una manera que otros no pueden. Con el tiempo, aprende a aceptar que no todas las personas son como él, que no todos valoran la lealtad ni el respeto de la misma manera. Y en lugar de dejar que eso lo consuma, lo usa como un filtro para elegir mejor con quien comparte su mundo. No cierra su corazón completamente, pero lo protege con más sabiduría. Entiende que la verdadera venganza no está en el odio ni en el rencor, sino en la paz de saber que, a pesar de todo, sigue siendo fiel a sí mismo. Mientras quienes lo traicionaron quedan atrapados en su propia negatividad, Cáncer sigue adelante, más fuerte, más sabio y con una claridad emocional que solo aquellos que han enfrentado el dolor con dignidad pueden alcanzar. Cáncer es un signo que vive a través de las emociones, pero su relación con la traición y la deslealtad no se limita solo a la tristeza o la decepción. En su interior, se despiertan mecanismos de defensa que van más allá de la simple reacción emocional. Cuando descubre que alguien ha hablado mal de él a sus espaldas, no solo experimenta el impacto de la traición, sino que también entra en un proceso profundo de análisis y reconstrucción de la realidad en la que confiaba. No se trata solo de quien lo traicionó, sino de todo lo que rodeaba esa relación, de las señales que quizás ignoró, de las verdaderas intenciones de las personas y de cómo ese evento cambia su percepción de su propio entorno. Su memoria juega un papel crucial en este proceso. Cáncer no olvida detalles importantes, y una vez que siente que ha sido traicionado, empieza a conectar piezas del pasado que antes parecían inofensivas o insignificantes. Pequeñas actitudes, comentarios ambiguos, miradas furtivas o momentos de incomodidad que antes no le parecían relevantes ahora adquieren un nuevo significado. En su mente, reconstruye las conversaciones, las interacciones y los momentos compartidos, buscando entender en qué momento la persona que lo traicionó comenzó a actuar con falsedad. Este análisis retrospectivo no es solo una forma de procesar la traición, sino también un mecanismo de aprendizaje que le permite afinar aún más su capacidad intuitiva para detectar futuras deslealtades. El instinto protector de Cáncer se activa con especial intensidad cuando la traición no solo lo afecta a él, sino también a su círculo más cercano. Si la persona que habló mal de él ha intentado sembrar discordia entre él y sus seres queridos, la reacción de Cáncer será mucho más contundente. No se trata solo de una cuestión personal, sino de la seguridad emocional de aquellos a quienes ama. En estos casos, su respuesta puede ser más calculada y estratégica, buscando proteger a su gente antes que nada. Puede adoptar un papel de guardián silencioso, asegurándose de que la persona traidora no tenga la oportunidad de seguir generando daño. Esto puede implicar desde conversaciones directas con quienes podrían verse influenciados por las mentiras, hasta un distanciamiento gradual que elimine cualquier posibilidad de seguir alimentando el conflicto.
Una de las facetas menos exploradas de la reacción de Cáncer ante la traición es su capacidad para transformar el dolor en una especie de fortaleza interna. Aunque en un principio el golpe emocional pueda ser devastador, con el tiempo canaliza esa energía en formas de crecimiento personal. Puede que, en un primer momento, se encierre en sí mismo y se refugie en su mundo interno, pero eventualmente usará esa experiencia para redefinir sus valores, fortalecer su carácter y refinar su círculo de confianza. No es un signo que permita que el sufrimiento lo consuma por completo, aunque le tome tiempo, siempre encuentra una manera de reconstruirse con más sabiduría y claridad. El papel de la intuición es otro aspecto clave en la forma en que Cáncer maneja la traición. Aunque a veces pueda tardar en reaccionar, su instinto suele haberle advertido mucho antes de que algo no estaba bien. Sin embargo, su naturaleza compasiva y su deseo de ver lo mejor en las personas pueden hacer que, en algunos casos, ignore esas señales iniciales. Cuando finalmente descubre la verdad, además de sentir dolor por la traición en sí, también puede experimentar una sensación de frustración consigo mismo por no haber confiado en su intuición desde el principio. Esta experiencia se convierte en un aprendizaje que refuerza aún más su capacidad para detectar la falsedad en el futuro, haciendo que sea mucho más difícil engañarlo nuevamente. El impacto de la traición en su autoimagen es otro elemento fundamental. Cáncer no solo se cuestiona la confianza que tenía en los demás, sino también su propia capacidad de discernimiento. Puede preguntarse si es demasiado ingenuo, si confía demasiado rápido o si ha sido demasiado generoso con quienes no lo merecían. Este proceso de autoevaluación puede llevarlo a hacer cambios en la forma en que se relaciona con los demás, estableciendo límites más firmes y exigiendo pruebas más claras de lealtad antes de abrir su corazón. Aunque sigue siendo un signo amoroso y protector, la traición deja cicatrices que lo hacen más cauteloso y selectivo en sus vínculos. La manera en que Cáncer busca encontrar sentido a la traición es otro aspecto que no siempre se explora. No se conforma con la idea de que alguien haya hablado mal de él sin motivo aparente, necesita comprender qué llevó a esa persona a actuar de esa manera. Puede analizar sus propios comportamientos, preguntándose si en algún momento hizo algo que provocó esa reacción, o si la traición fue producto de envidia, inseguridad o problemas internos de la otra persona. Aunque esto no significa que justifique la traición, le ayuda a encontrar una especie de cierre emocional que le permita seguir adelante sin quedar atrapado en la amargura. El proceso de sanación de Cáncer no es lineal ni rápido. Puede pasar por diferentes fases, desde el dolor inicial hasta la aceptación y la eventual superación. Durante este proceso, puede buscar formas de canalizar sus emociones a través de actividades creativas, como la escritura, la música, la pintura o cualquier otra forma de expresión artística que le ayude a procesar sus sentimientos. También puede refugiarse en la naturaleza, en la meditación o en el contacto con el agua, elementos que lo conectan con su esencia y le permiten encontrar paz en medio del caos emocional. A pesar de todo, Cáncer no deja que la traición lo defina. Aunque le duela, aunque le cueste tiempo sanar, sigue adelante con la certeza de que su verdadero poder radica en su capacidad de amar, de cuidar y de proteger a quienes realmente lo valoran. Sabe que no puede evitar que la gente hable mal de él a sus espaldas, pero también sabe que la verdad siempre sale a la luz. Su mayor venganza no es el odio ni la confrontación, sino su propia evolución. Mientras aquellos que lo traicionaron quedan atrapados en su propia toxicidad, él sigue creciendo, más fuerte, más sabio y con una claridad que solo aquellos que han superado el dolor con dignidad pueden alcanzar. Cáncer es un signo de agua que se mueve en las profundidades emocionales, y su reacción ante la traición es una danza entre la sensibilidad y la estrategia. Su primera respuesta al descubrir que alguien ha hablado mal de él a sus espaldas es interna, un torbellino de emociones que, aunque intensas, rara vez se desbordan de inmediato hacia el exterior. Su naturaleza introspectiva lo lleva a sumergirse en su propio océano de pensamientos, donde analiza no solo la ofensa en sí, sino también su origen y su impacto en su vida. Puede sentir como si una grieta se abriera en su mundo seguro, como si la confianza que depositó en alguien se hubiera transformado en una amenaza latente. Este proceso de introspección no es solo emocional, sino también analítico. Cáncer no se conforma con la simple idea de que alguien habló mal de él por hablar, necesita entender las motivaciones detrás de la traición. Se pregunta qué llevó a esa persona a actuar de esa manera, si hubo alguna señal que pasó por alto o si, de alguna forma, él mismo contribuyó a la situación sin darse cuenta. Sin embargo, en este análisis también aparece la sospecha y la duda, dos emociones que pueden arraigarse profundamente en su corazón. Cáncer comienza a preguntarse quién más pudo haber estado involucrado, quién escuchó sin defenderlo,
quien pudo haber alimentado los comentarios negativos. Su mente se convierte en un tablero de ajedrez donde intenta descifrar cada movimiento que lo llevó hasta este punto. Un aspecto poco mencionado es cómo su relación con la familia o con su círculo más íntimo influye en su manera de procesar la traición. Para Cáncer, su sentido de pertenencia es vital, y cuando se siente traicionado, busca refugio en aquellos a quienes considera su verdadera familia, sean de sangre o no. Sin embargo, si la traición proviene de alguien dentro de este núcleo, la herida es mucho más profunda. No es solo una cuestión de palabras malintencionadas, sino una ruptura en su sentido de seguridad. Puede sentirse completamente desorientado, como si el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido. En estos casos, su reacción es aún más silenciosa, más cautelosa. No confrontará de inmediato, sino que se alejará lentamente, observando cómo se desarrolla la situación antes de decidir si puede reconstruir la relación o si debe dejarla ir para siempre. La manera en que Cáncer enfrenta el dolor es otra faceta que no siempre se explora. A diferencia de signos más explosivos que descargan su ira en el momento, Cáncer tiende a sumergirse en su dolor de una manera que puede parecer casi melancólica. Su conexión con la memoria es tan fuerte que revive una y otra vez el momento en que descubrió la traición, analizando cada palabra, cada gesto, cada omisión. Esto puede hacer que se quede atrapado en un ciclo de rumiación emocional del que le cuesta salir. En esos momentos, puede refugiarse en objetos cargados de significado, en recuerdos de tiempos más felices o incluso en rituales personales que le brinden consuelo. Puede escuchar una canción que lo transporta a un momento en el que aún confiaba en esa persona, o releer mensajes antiguos en un intento de encontrar pistas que le ayuden a comprender lo que salió mal. A pesar de su naturaleza sensible, Cáncer no es ingenuo. Su intuición es una de sus mayores fortalezas, y una vez que la traición ha sido descubierta, su capacidad para detectar falsedad se vuelve aún más aguda. Ya no solo observa a la persona que lo traicionó, sino que empieza a percibir con más claridad las energías de quienes lo rodean. Esto puede llevarlo a hacer una limpieza en su círculo social, alejándose de aquellos que no le transmiten una sensación genuina de confianza. Aunque este proceso pueda parecer doloroso, en el fondo es una forma de autoconservación. Cáncer no busca acumular amistades superficiales, prefiere pocos vínculos, pero sólidos, inquebrantables. Una vez que ha decidido cómo manejar la situación, su enfoque puede variar. Si considera que la traición no fue grave, simplemente se distanciará sin mayor confrontación. Pero si siente que lo que ocurrió fue un ataque directo a su integridad o a su gente, puede volverse sorprendentemente frío y calculador. Cáncer sabe que la mejor manera de lidiar con alguien que le ha fallado no es mediante la confrontación impulsiva, sino a través de la indiferencia y el desapego emocional. Puede hacer que la persona que lo traicionó sienta el peso de su ausencia, que note como su calidez y su apoyo han desaparecido. No necesita levantar la voz ni buscar venganza, su silencio habla por sí solo. Otro aspecto que no siempre se menciona es cómo la traición puede fortalecer su carácter. Aunque el dolor inicial puede ser abrumador, con el tiempo, Cáncer transforma la experiencia en un escudo emocional más resistente. Aprende a confiar más en su intuición, a establecer límites más claros y a valorar aún más a las personas que han demostrado su lealtad. A diferencia de otros signos que pueden endurecerse hasta el punto de volverse fríos o cínicos, Cáncer encuentra un equilibrio, sigue siendo capaz de amar profundamente, pero con más sabiduría y discernimiento. La relación de Cáncer con el tiempo también juega un papel crucial en su proceso de sanación. A diferencia de signos más impulsivos que buscan una resolución inmediata, Cáncer entiende que algunas heridas necesitan tiempo para cicatrizar. Puede que pase semanas, meses o incluso años antes de que finalmente sienta que ha cerrado completamente el capítulo de una traición. Pero cuando lo hace de manera definitiva. No guarda rencor eternamente, pero tampoco permite que alguien que lo lastimó vuelva a ocupar el mismo lugar en su vida. Es un signo que, aunque perdona, nunca olvida. Más allá del dolor y de la decepción, Cáncer encuentra en cada traición una lección sobre la naturaleza humana. Aprende que no todas las personas son capaces de valorar la lealtad como él lo hace, pero eso no significa que deba cambiar su esencia. Su verdadera fortaleza radica en su capacidad de sentir profundamente sin perderse en el resentimiento. Al final, la traición no lo debilita, sino que lo refuerza, recordándole que su verdadero poder está en su capacidad de amar, de proteger y de seguir adelante con el corazón intacto, sabiendo que quienes realmente merecen su confianza estarán siempre a su lado. Cáncer, regido por la luna,
Es un signo que vive a través de sus emociones, pero también posee una gran capacidad de adaptación y un instinto de supervivencia emocional que pocos conocen en profundidad. Su manera de afrontar la traición no es lineal ni predecible, porque se mueve en capas profundas de introspección, análisis y respuestas que pueden parecer sutiles a simple vista, pero que están cargadas de significado y estrategia. No solo se trata de la decepción o del dolor inmediato al descubrir que alguien ha hablado mal de él a sus espaldas, sino de un proceso interno de redefinición de su mundo, sus relaciones y su confianza en los demás. El elemento agua al que pertenece le otorga una sensibilidad especial para percibir cambios en el comportamiento de quienes lo rodean. Muchas veces, incluso antes de descubrir la traición de manera explícita, ya ha sentido que algo no está bien. Es posible que haya notado miradas esquivas, silencios incómodos, respuestas evasivas o incluso cambios en la energía de una conversación. Su intuición lo alerta mucho antes de que la verdad se revele completamente, pero a menudo elige dar el beneficio de la duda, porque su naturaleza compasiva lo lleva a querer creer en la bondad de los demás. Sin embargo, cuando finalmente se confirma su sospecha, todo ese proceso intuitivo cobra sentido, y esto lo llena de una mezcla de rabia contenida y frustración consigo mismo por haber ignorado las señales. El dolor que siente no es únicamente por las palabras que se dijeron a sus espaldas, sino por la ruptura de un lazo en el que depositó confianza y afecto. Para Cáncer, la traición es una de las heridas más difíciles de sanar porque afecta su sentido de pertenencia y seguridad. En su mundo, cada relación significativa es como un refugio emocional, y cuando alguien lo traiciona, siente que ese refugio se desmorona, dejándolo expuesto y vulnerable. Es por eso que su reacción inicial suele ser el retraimiento. Necesita tiempo para procesar lo ocurrido, para revisar mentalmente cada interacción pasada y tratar de entender en qué momento las cosas cambiaron. Este proceso puede parecer un encierro desde el exterior, pero en realidad es una forma de reconstruirse desde adentro. La manera en que Cáncer elige enfrentar a la persona que lo traicionó varía según la gravedad del daño. En algunas ocasiones, optará por la indiferencia, retirándose silenciosamente de la relación y dejando que la distancia hable por sí sola. En otros casos, cuando el daño ha sido demasiado profundo o la traición ha afectado a personas cercanas a él, puede adoptar un enfoque más directo, confrontando con palabras que, aunque no sean agresivas, llevan consigo un peso emocional que deja huella. No es un signo que disfrute de la confrontación abierta, pero cuando se siente obligado a hacerlo, su discurso es devastador porque no se basa en insultos ni en gritos, sino en verdades que golpean en el centro de la culpa del traidor. La traición no solo afecta su relación con la persona que habló mal de él, sino que también cambia la forma en que percibe su entorno. Se vuelve más observador, más selectivo, en muchos casos, más hermético. Puede que después de una traición significativa empiece a compartir menos sobre su vida, limitando la información que entrega incluso a personas en las que todavía confía. No porque desee alejarse de todos, sino porque necesita asegurarse de que no volverá a verse en la misma situación. Su círculo se reduce, pero se fortalece, y aunque esto pueda parecer un mecanismo de defensa extremo, en realidad es una evolución natural de su carácter. Un aspecto que no siempre se menciona es cómo la traición afecta la imagen que Cáncer tiene de sí mismo. A pesar de ser un signo con una gran seguridad emocional, cuando alguien lo traiciona puede atravesar un periodo de autocrítica en el que se cuestiona si hizo algo para merecer esa deslealtad. Se pregunta si confió demasiado rápido, si fue demasiado generoso o si ignoró señales evidentes. Esta reflexión puede llevarlo a desarrollar una armadura más resistente, pero también puede hacer que, por un tiempo, se sienta más desconectado de su propia esencia. La clave para su recuperación está en recordar que la traición no es un reflejo de su valor, sino de la naturaleza de la persona que lo lastimó. La venganza no suele ser su primera opción, pero si siente que la traición fue especialmente dañina, puede adoptar una actitud calculadora y silenciosa. No es un signo que busque revancha de manera impulsiva, pero sí tiene la capacidad de esperar el momento adecuado para hacer que la otra persona sienta las consecuencias de sus actos. Puede hacerlo de manera sutil, retirando su apoyo y su presencia, dejando que el traidor sienta el vacío que deja su ausencia. En otros casos, si considera que la traición merece una respuesta más directa, puede exponer la verdad de manera que el traidor quede en evidencia ante los demás. No lo hará con gritos ni con escándalos, sino con hechos, con pruebas y con una frialdad inesperada en alguien que suele ser cálido y protector. El impacto de la traición en su mundo emocional también se manifiesta en su relación con el pasado. Cáncer es un signo nostálgico, que guarda recuerdos con un significado profundo. Sin embargo,
Cuando alguien lo hiere de manera irreversible, puede borrar completamente a esa persona de su historia. Puede eliminar fotos, regalos, mensajes y cualquier rastro de esa relación, como si nunca hubiera existido. No porque quiera olvidar lo que pasó, sino porque necesita cerrar esa etapa de manera definitiva para seguir adelante sin ataduras emocionales. Este proceso de borrado es su manera de protegerse, de asegurarse de que no seguirá reviviendo el dolor una y otra vez. A pesar de todo, Cáncer nunca pierde su capacidad de amar. Aunque una traición lo haga más cauteloso y más selectivo con las personas en quienes confía, nunca deja que el daño lo transforme en alguien frío o desconfiado de manera permanente. Su esencia sigue siendo protectora, sigue creyendo en la lealtad y en la importancia de los vínculos genuinos. Lo que cambia es su forma de establecer esos vínculos, ahora con más sabiduría, con más claridad y con una mejor percepción de quien realmente merece estar en su vida. Con el tiempo, la traición deja de ser una herida abierta y se convierte en una lección. Cáncer no olvida, pero aprende a dejar ir el resentimiento, entendiendo que cada experiencia, por dolorosa que sea, contribuye a su crecimiento emocional. Sabe que la verdadera fortaleza no está en devolver el golpe, sino en seguir adelante con dignidad, rodeado de personas que realmente lo valoran. Y aunque aquellos que lo traicionaron sigan en su propio ciclo de toxicidad, él seguirá avanzando, más fuerte, más sabio y con un corazón que, a pesar de todo, sigue latiendo con amor y autenticidad.